Muchas gracias. Me siento muy afortunado por participar en este foro, hoy en este día convocado por la titular del grupo parlamentario de Morena en este recinto legislativo, la diputada Alma Alcaraz. Así como también la bienvenida a mis compañeros y compañeras, diputados y diputadas locales del Congreso local del estado de Sinaloa, compañeros que nos acompañan, que son funcionarios de gobierno y otros que pertenecen a la Auditoría Superior de la Federación, como lo es Ivonne. Muchas gracias también. Y a todo el público que nos acompaña, todo el equipo técnico de este Congreso del Estado y a los que nos ven a través de las diferentes plataformas, de las diferentes redes sociales. Hoy voy a hablar en esta ponencia de los hallazgos a la sanción, pero antes voy a leer un documento de una introducción donde vamos a hacer un referente histórico del tema de la fiscalización. En las democracias modernas, contar con mecanismos eficientes de rendición de cuentas y fiscalización es un requisito esencial de un buen gobierno. El estudio de la fiscalización superior en México parte de la idea que una débil fiscalización del presupuesto público propicia a una recaudación insuficiente, un ejercicio ineficiente del gasto del apartado gubernamental y un alto nivel de corrupción e impunidad entre los servidores públicos ante la ausencia de sanciones efectivas impuestas a los funcionarios responsables de la desviación del uso de los recursos públicos. Igualmente, una débil fiscalización de los presupuestos públicos contribuye a la falta de consolidación del Estado de Derecho de que debe permanecer a todos los ámbitos de la sociedad. A través del tiempo, en nuestro país se han establecido varios medios e instituciones que controlan y fiscalizan en los diferentes ámbitos de competencia, es decir, en los 3 niveles de gobierno para llegar a conocer la eficiencia, la eficacia, la economía en el uso de los recursos públicos. De esta forma se describe la existencia de la relación entre dos claros contrastes. Por un lado, la realización de los gastos de los recursos asignados a la administración pública con eficiencia, eficacia, economía, y por el otro, la ineficiencia, la ineficacia y la irresponsabilidad del gasto de los recursos con los que es dotado el Estado. Se tiene que permitir conocer y establecer claramente la existencia de la óptima utilización de los recursos por parte del gobierno, toda vez que es casi una línea invisible la que separa y a veces la que confunde. Asimismo, uno de los elementos más importantes es sin duda la honradez. Quienes tienen a su cargo tareas gubernamentales y que están obligados a responder ante la sociedad sobre el uso que hacen de los medios que les son confiados y pueden justificar su actuar ante una sociedad cada vez más interesada e involucrada en la información, lo que conlleva necesariamente a una actitud más crítica del ciudadano frente al hecho público. No hay que olvidar la permisividad, el despilfarro y la discrecionalidad en la administración pública que se han visto de manera creciente como conductas que deben tener un costo para quienes incurren en ellas y no para quienes los colocan en el cargo. Vamos a hablar un poco de antecedentes. A raíz de la conquista en nuestro país en el año de 1524, la corona española creó una nueva España, un tribunal mayor de cuentas, cuya finalidad era revisar los ingresos y gastos del conquistador Hernán Cortés. Su objetivo era recaudar y administrar las rentas de la corona conforme a los mismos procedimientos de la Contaduría Mayor de Cuentas del Reino de Castilla. Precisamente la Contaduría Mayor de Hacienda, su origen en el Tribunal Mayor de Cuentas de España, creado en 1453, cuando las Cortes españolas expiden las disposiciones para que se constituya un órgano con funciones de inspección
examen, aprobación y finiquito del manejo administrativo de la Real Hacienda. Sin embargo, es hasta 1814 cuando en la Constitución de Apatzingán que se presenta el primer antecedente constitucional en México sobre la facultad de examinar, aprobar la cuenta pública por parte de un órgano distinto e independiente del Poder Ejecutivo. La Constitución de 1824 creó la obligatoriedad del Poder Ejecutivo de rendir cuentas del ejercicio de los recursos que manejara. Estableció la fiscalización superior de los recursos públicos como facultad del Poder Legislativo y crea a la Contaduría Mayor de Hacienda con facultades para constituirse en el órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados. Si bien el Tribunal de Cuentas mantuvo las funciones de fiscalización y vigilancia de la hacienda pública durante 3 siglos, de 1524 a 1824, en la Constitución Federal Mexicana de 1824, surgió como órgano fiscalizador la Contaduría Mayor de Hacienda como dependencia de la Cámara de Diputados con un solo propósito, de practicar el examen y la glosa de las cuentas que debía presentar al Congreso el secretario del Departamento de Hacienda y Crédito Público. Posteriormente, las 7 leyes de 1836 preservaron a la Contaduría Mayor de Hacienda y por decreto del 16 de diciembre de 1853 se establece prácticamente el Tribunal Mayor de Cuentas, pasando la Contaduría Mayor de Hacienda como un órgano adscrito a él. La figura de la Contaduría Mayor permaneció hasta 1999, toda vez que el 30 de julio de ese mismo año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que hace referencia a la nueva entidad de fiscalización superior de la Federación, y la ley significó una verdadera transformación para la rendición de cuentas del Estado mexicano, y se concibió a la auditoría como un órgano que tenía a su cargo la fiscalización superior de la cuenta pública y que gozaba de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, fundamentalmente, y resoluciones. De esta forma, por primera vez en México, en el año 2000, surge un órgano superior y autónomo fiscalizador de la Federación llamado Auditoría Superior de la Federación, al que se le otorga la atribución que había sido manejada de forma exclusiva por la Cámara de Diputados. Y es con la Ley de Fiscalización Superior de la Federación del 29 de diciembre del año 2000 que se establece una nueva etapa en la revisión de la cuenta pública federal, incorporándose al sistema del cumplimiento legal y financiero de las evaluaciones del actuar de las dependencias de la administración pública en el desempeño, en los resultados alcanzados por los programas públicos. Con la nueva reforma constitucional, el artículo 79, de fecha 7 de mayo del año 2008, se otorgaron mayores facultades a la Auditoría Superior y se establecieron como principios en su desempeño lo de la posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Por lo demás, la ley del año 2000 fue abrogada por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación Pública el 29 de mayo del año 2009, en el que se le otorgaron nuevas atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, las modificaciones continuaron hasta emitirse la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada el 18 de julio del año 2016, dentro de las funciones de la Auditoría Superior. Es preciso mencionar las siguientes. Un punto de ellos fue organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental, inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con el presupuesto de egresos. Otro punto fue vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, así como asesorar, apoyar a los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. También se establecieron las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como realizar auditorías que se requieren a las dependencias, entidades y sustitución o apoyo de sus propios órganos de control. En otro punto también fue efectuar por sí
o solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la coordinadora del sector correspondiente a auditorías y evaluación a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el único objetivo de promover la eficiencia en su gestión y proporcionar el cumplimiento de los objetivos obtenidos en sus programas. Ahora, hablando de fiscalización de los recursos públicos, la fiscalización de estos recursos consiste en revisar, auditar y vigilar la congruencia entre los objetivos planteados y las metas alcanzadas con el gasto público. La fiscalización nos permite conocer si el ejercicio de los recursos y las actividades del Estado se llevaron a cabo con legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Los resultados de la fiscalización, además de auditar las metas alcanzadas, provee de información relevante al gobierno para corregir las fallas, mejorar los diseños de programas y controlar de mejor manera el ejercicio de los recursos públicos en el siguiente ejercicio fiscal. La fiscalización es la última de las etapas del ciclo presupuestario, ya que el ciclo presupuestario organiza la planeación en el ejercicio y control de los recursos públicos y está compuesto de 7 etapas que a continuación las explicaremos y en qué consisten cada una de ellas. En el número 1 tenemos la planeación, que se trata donde se trazan los objetivos y metas para impulsar el desarrollo del país, del Estado o los municipios. El número 2 es la programación, que es donde se definen los recursos que tendrá a cargo la dependencia para cumplir sus objetivos. El punto número 3 es la presupuestación, donde se calculan los ingresos estimados, es decir, los recursos que van a financiar el gasto público. El punto número 4 es el ejercicio y el control. Tenemos el gasto del presupuesto, debe orientarse al logro de resultados y metas específicas. En el número 5 tenemos el seguimiento, que consiste en un sistema de evaluación del desempeño de los programas presupuestarios. El punto número 6 es la evaluación, que es el análisis de las políticas públicas y los programas para determinar su pertinencia y logros y objetivos. Y por último, el punto número 7, como lo dijimos, es la fiscalización, que es donde se nos muestran los resultados del gasto, que se tiene como finalidad y el corregir las deficiencias y aplicar sanciones también. No hay que perder de vista ese punto. Para entrar al tema de los hallazgos en la fiscalización de recursos públicos, el hallazgo debe ser considerado como toda información que a juicio del auditor en cargo de la revisión y fiscalización le permite identificar hechos o circunstancias importantes que indiquen en la gestión de un ente público sujeto a fiscalización y que merecen ser comunicados en el informe. Los sistemas de control que se utilizan con mayor asiduidad por parte de las entidades de fiscalización son el control de la legalidad, que sirve para determinar las aportaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole que se han realizado conforme a las normas específicas y aplicables. El control financiero, por medio del cual se establece si los estados financieros de una entidad reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación financiera. El control de gestión, a través de la cual se examina la eficacia y la eficiencia en la administración de los recursos públicos. El control de resultados, por medio del cual se establece la medida en que los sujetos vigilados logran su objetivo y cumplen sus planes, sus programas y proyectos en un periodo determinado, y la evaluación del control interno, que verifica la existencia, calidad, confiabilidad del sistema de control interno de las entidades fiscalizadas. La ejecución de estos controles se concreta en un plan general de auditorías, cuya metodología de aplicación es la auditoría gubernamental, con un enfoque integral como un proceso sistemático que mide y evalúa, de acuerdo con las normas de la auditoría gubernamental, la gestión o actividades de las entidades públicas mediante la aplicación articulada y simultánea de los sistemas de control para fundamentar la opinión y el concepto sobre el manejo y uso de los recursos públicos.
La correspondencia entre las estrategias, operaciones y propósitos de los sujetos vigilados y sus relaciones con el entorno. La auditoría gubernamental con enfoque integral se aplica en varias modalidades, según el menor o mayor grado de conocimiento del ente o el asunto a auditar, así como si existe especial interés en examinar o evaluar una línea específica de la auditoría especial o en verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento presentados por los sujetos obligados del seguimiento. Los hallazgos de la auditoría son un producto generado durante la ejecución del proceso a auditar, que adelantan las entidades de fiscalización sobre la gestión de los sujetos auditados, que evidencian el alcance de la función de fiscalizadora sobre la hacienda pública realizada a través de las auditorías. En términos generales, existe una aproximación conceptual muy similar en los diferentes regímenes sobre la noción del hallazgo de la auditoría. Los elementos del hallazgo en la mayoría son las normas técnicas que regulan los procesos de la auditoría, que establecen los hallazgos de la auditoría. Se integran por 4 elementos: el criterio de la condición, la causa y el efecto. Vamos a hablar del criterio. El criterio comprende la concepción de lo que se debe de hacer, con lo cual el auditor mide la condición del hecho o situación y determina los cumplimientos o desviaciones. Además, un parámetro razonable frente al cual debe evaluarse la obtención de bienes y servicios, la prevención de riesgos y desviación de recursos, de las prácticas administrativas, de los sistemas de control de información y de los procesos y procedimientos observados. La condición se refiere a la situación actual, atendida como lo que es, encontrada por el auditor, y examinar una área de actividad, función o operación de transacción mediante las verificaciones necesarias para responder a los integrantes del cuándo, cómo y dónde. En la causa tenemos que es la razón básica o las razones por la que ocurrió la condición, o también el motivo del incumplimiento del criterio. Para identificar las causas, el auditor debe preguntarse el porqué de cada condición hasta descubrir las razones que originaron la desviación. El efecto es el resultado adverso, real o potencial de la condición encontrada, que promueve la evidencia sobre la importancia del hallazgo y ayuda a demostrar la necesidad de adelantar acciones correctivas en lo posible. Este debe definirse en términos cuantitativos como moneda, tiempo, unidades de producción y números de transacciones. No obstante, cuando esta definición no sea factible, ello no será razón válida para dejar de informar en las observaciones. Vamos a pasar a lo que viene siendo la validación de los hallazgos en el tema de fiscalización. La configuración técnica de un hallazgo de auditoría y por lo tanto su calidad requiere de un proceso de validación, sin cuya realización el producto del proceso auditado carece de utilidad y por ende no constituye una oportunidad efectiva para el mejoramiento de las deficiencias de la gestión de los entes auditados. Determinar y evaluar la condición y compararla con el criterio consiste en establecer y reunir los hechos relativos al ente y asunto que se audita para responder al cual, cómo y el dónde y el cuándo de su ocurrencia, así como compararlos con el criterio definitivo en la planeación y establecer la existencia de una deficiencia, error, omisión o una irregularidad. Verificar y analizar la causa y el efecto en la recurrencia consiste en establecer los motivos por los cuales se presenta la condición y no se cumple con el criterio, determinar los resultados adversos reales y potenciales que se derivan de la condición encontrada, evaluar la suficiencia, pertenencia y utilidad de la evidencia. En esta etapa sirve para establecer la materialidad o importancia relativa del hallazgo,
mediante la identificación y exposición en términos cuantitativos de sus efectos. Para identificar y valorar los responsables y líneas de autoridad, para todas las observaciones es necesario identificar a los responsables de la ejecución de las operaciones, incluyendo los niveles de revisión y o aprobación señalando la fuente que permite efectuar la atribución casual de la responsabilidad. Comunicar y trasladar al auditado las observaciones. Una vez que se ha contemplado la estructuración de la observación agotando las fases procedentes, es necesario comunicarlas al auditado con el fin de darle la oportunidad de ejercer la contradicción mediante un argumento o aporte de soportes en este estado del proceso de configuración y validación del hallazgo. Para evaluar y validar las respuestas, cuando la respuesta del auditado satisface y desvirtúa la observación, ésta se retira y debe dejarse constancia en los papeles de trabajo. Cuando se traslada la entrega del hallazgo al competente, se debe remitir el hallazgo con todos los soportes en los casos en que la incidencia es penal o disciplinaria. Debe hacerse el señalamiento correcto de la probable adecuación típica de la conducta. La clasificación de los hallazgos, tenemos los hallazgos de auditoría, están clasificados como conformidad y no conformidad. Un hallazgo de auditoría en situaciones de hechos determinados como producto de comprobar al deber ser como una situación determinada pueden ser positivos o negativos. El hallazgo administrativo es un hecho que demuestra que la gestión fiscal de un ente auditado no se está desarrollando de acuerdo con los principios generales establecidos. Tenemos el hallazgo de auditoría negativo, que este hecho es un hecho irregular, inconvincente o nocivo que afecta a la gestión y o el patrimonio público detectado en la auditoría durante la revisión y la fiscalización del recurso público. Tenemos también el hallazgo de auditoría positivo, que es el aspecto destacable en el cumplimiento de las metas, igual por encima de lo programado por un gestor público. El hallazgo disciplinario nos habla de que es un proceso administrativo donde se configura con los servidores públicos, los particulares que transitoriamente ejercen las funciones públicas han incurrido en alguna violación a la normatividad disciplinaria en el ejercicio del recurso público. Y el hallazgo fiscal es el hallazgo administrativo donde se tipifica que los servidores públicos o particulares han realizado una gestión fiscal deficiente, contraria a los principios establecidos para su función. Tenemos el hallazgo penal, que es el hallazgo administrativo donde los servidores públicos o los particulares que en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas cometen un hecho que la ley penal señala como un delito. El inicio de un hallazgo negativo se consideran las presuntas diferencias entre el deber ser y la situación determinada. Y por último tenemos el hallazgo definitivo, que es cuando se analiza la respuesta del ente auditado y se ratifica la diferencia entre el deber ser y la situación determinada. Es decir, no se satisface o solventa la observación encontrada. Hablando de sanciones, es deber de todos los servidores públicos cuidar nuestros intereses como sociedad. Y precisamente en los órganos de fiscalización superior, la responsabilidad de revisar el uso del recurso público para acreditar si éste fue ejercido de manera legal, transparente, eficiente, partiendo de toda opacidad o legalidad, debe ser sancionada. Para tal efecto es necesario que los hallazgos que sean detectados en toda revisión y fiscalización de recursos públicos cuenten con los requisitos fácticos, jurídicos, aprobatorios, así como con el cumplimiento del debido proceso para garantizar sanciones efectivas y sustentadas. Estas se dividen en faltas no graves, como ya se comentaba aquí, que vienen siendo, todo servidor público tiene obligaciones y debe regir su actuación en principios establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y su cumplimiento en la inobservancia puede constituir en una falta administrativa no grave.
Las sanciones a funcionarios públicos van desde una amonestación hasta la inhabilitación temporal para desempeñar un cargo en el servicio público. Tenemos también lo que vienen siendo las faltas graves, cuando las faltas en que incurren los servidores públicos son de mayor magnitud e incluso causan daño al erario. Se consideran graves, por consiguiente las sanciones son más severas. Las sanciones a funcionarios públicos incluyen multas, destitución, suspensión o inhabilitación. La suspensión puede ir de 30 a 90 días naturales, la inhabilitación puede ir de 1 año a 20 años y la multa puede ascender hasta el doble de los beneficios mal habidos por el servidor público. Además, cuando la falta constituye un delito, puede ser castigada por la vía penal. Para garantizar a los ciudadanos la transparencia en la rendición de cuentas en los gobiernos democráticos, es primordial combatir la corrupción mediante algunas estrategias como las siguientes. Número 1, fomentar la cultura de la rendición de cuentas. Número 2, eliminar excesos de burocracia de las dependencias gubernamentales. Punto número 3, evaluar los procesos y procedimientos de autorización y normatividad. Punto número 4, impulsar programas de capacitación permanentes para los auditores. Punto número 5, fortalecer las facultades de los congresos locales respecto de los órganos de fiscalización superior, que es lo que se pretende hacer en este estado. Punto número 6, establecer un sistema de control interno y administrativos eficaces que permitan la obtención de la información financiera oportuna y correcta. Punto número 7, avanzar en el uso de las nuevas tecnologías de información hacia un gobierno electrónico. Punto número 8, establecer un sistema de indicadores de evaluación para que los propios órganos de fiscalización superior. Punto número 9, establecer mecanismos de seguimiento a los resultados de fiscalización y denuncias por mal manejo de recursos públicos. Y punto número 10, aumentar las penalidades de las sanciones penales y administrativas por consecuencia de hechos de corrupción. Esto que les acabo de leer es todo un proceso técnico y de ética que se debe de llevar cuando se aplican las auditorías y que no solamente queden como auditorías, sino que realmente se fiscalice lo que viene siendo el recurso público. Porque es diferente solamente auditar y fiscalizar. Más cuando vemos que hay deficiencias en los órganos internos de control, vamos a entrar al tema, cuando ya surgen los hallazgos dentro de los informes que se presentan a los poderes legislativos, pues vemos que vienen repetidamente las observaciones que históricamente han sido detectadas en otras auditorías. Y vemos que no hay funcionarios ni servidores públicos sancionados, pero tampoco vemos que haya montos recuperados por parte de las autoridades. Y es cuando nos ponemos a pensar qué es lo que está pasando cuando pasamos del hallazgo a lo que viene siendo la sanción. Pues lo que realmente está pasando es que hay una complicidad enorme entre algunos titulares de los órganos fiscalizadores con las fiscalías y con los tribunales de justicias administrativas, donde para empezar el primero, quien es el órgano fiscalizador, a veces integra mal los expedientes para que la fiscalía se los rechace, diciéndole que solamente están presentando hechos de narrativa y no están fundamentando una denuncia, que es de lo que se hablaba también aquí. Tenemos también en ese tipo de complicidad, que sabemos que las acciones prescriben en nuestro país, algunas a los 4 años y medio, otras a los 6 años. Entonces, se han llevado utilizando una figura que se llama archivo temporal, que es donde guardan la denuncia hasta que se agote el proceso administrativo, porque antes había una controversia con la Corte de que si no se agota un proceso administrativo no se podía iniciar un proceso penal.
Y era ahí donde la complicidad estaba al 100%. La Auditoría Superior del Estado nunca agotaba los procesos administrativos para que la Fiscalía nunca iniciara un proceso penal. Pues ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en junio del año pasado, sacó una tesis donde dice que ya se puede hacer un caso seguido administrativamente y penalmente también. Así es que ya no hay pretextos, también lo mencionaron aquí, para que las fiscalías no inicien los procesos y sigan deteniendo todos los casos en eso que se llama archivo temporal. Pero ¿qué más vamos detectando cuando vamos de los hallazgos, repito, a las sanciones? Pues ya cuando tienen los hallazgos, la Auditoría Superior del Estado, pues manda las denuncias al órgano que tiene que ser el que tiene que sancionar, a como puede ser la Fiscalía, si es penal, puede ser el Tribunal de Justicia Administrativa o los órganos internos de control de cada entidad. ¿Y qué es lo que vemos? Si en los mismos informes de auditoría vemos que nos dan resultados donde nos dicen que los órganos internos de control de las entidades tienen deficiencias. Entonces, de ahí la auditoría te está diciendo que un órgano está deficiente desde su composición. Ahora, cuando le llegan todas esas denuncias por parte de la auditoría para que sancione o inhabilite a los servidores públicos que cometieron algún acto o un incumplimiento a la normatividad aplicable, pues los órganos internos de control vemos que ni controlan, ni previenen y ni sancionan. Es más, casi les apuesto que ningún órgano interno de control de algún municipio tiene integrado su sistema municipal anticorrupción, porque no hay interés en combatir la misma. Y casi les puedo apostar que ningún municipio tiene activado su sistema municipal anticorrupción. Ahora vamos más allá. Vemos también que no hay una homologación de criterios por parte de los auditores al momento de determinar las observaciones. Yo me he topado con informes, voy a poner un ejemplo de mi estado, de un municipio y de otro, donde se detectó lo mismo, pero en uno está considerado promoción de responsabilidad administrativa y en el otro está considerado pliego de observación. Desde ahí se nota que se está incumpliendo desde parte de la Auditoría Superior del Estado en homologar sus criterios de auditoría. Pero ¿qué podemos esperar si ni siquiera los entes están armonizados con el CONAC, que es el Consejo Nacional de Armonización Contable? Y salen observados los entes de que no están al 100% coordinándose. Entonces vemos toda una serie de deficiencias en la homologación de criterios. Vamos a pasar también a hablar del tema donde, aparte de esa complicidad que hay, vemos algunas auditorías superiores de los estados en las que los informes los presentan muy light. Y vimos ahorita un ejemplo de un informe del municipio de León, comparándolo con el municipio de Culiacán, donde es enorme la diferencia del contenido, donde vienen los resultados. Pero yo les puedo decir también que en la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en un tiempo, estaban omitiendo en los resultados de los informes los resultados sin observación, cuando en la ley dice que se tienen que plasmar todos los resultados, ya sean con observación o sin observación. Y decían que por comodidad, que de todas maneras era un resultado sin observación, que para qué lo iban a plasmar. Pero ¿qué sucede cuando a un auditor le toca revisar una obra y le salió todo bien y al mes salen denuncias de actos de corrupción en esa obra? Pues no hay consecuencia jurídica para nadie, porque en el informe no habían dicho que esa obra ya se había auditado y que estaba bien. Por eso exigimos que se incluyeran en los informes los resultados, aunque no tuvieran observación, para poder darle un seguimiento y control sobre los procesos
de fiscalización. En Sinaloa tuvimos un problema en la legislatura anterior porque quisieron dotar de autonomía al ente fiscalizador, que era la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, y lo fueron dotando de herramientas que yo les llamé herramientas de lujo, porque han de creer que en la Auditoría Superior del Estado era la única auditoría de todos los estados quien determinaba qué entidad aprobaba o rechazaba su cuenta pública, mediante un dictamen técnico que ellos hacían, basándose en una matriz que ellos construyeron, donde utilizaban como herramienta política la cuenta pública. Al que no se está portando bien, aquí te vamos a traer cortito, y al que se está portando bien conmigo, pues lo voy a exentar. Entonces, eso no se vale. El Congreso tiene que tener las facultades de tomar las decisiones. Afortunadamente le pudimos dar revés nosotros a ese tema. Por eso, ya para culminar, quiero decirles que es importantísimo que nosotros como ciudadanos participemos y que nos interesemos en el tema de la fiscalización del recurso público. Sabemos todo lo que se puede ahorrar un municipio, que siempre andan los municipios en la última pregunta, que no tienen recursos. Hay municipios que no les alcanzan ni para pagar nóminas. Entonces, pero vemos una serie de observaciones en los informes donde dices, oye, pero pues te quejas de que no tienes recursos y veo todo lo que estás haciendo mal. Por eso tenemos que eficientar la aplicación del recurso. Y nosotros como ciudadanos y como gobernantes darle el seguimiento y no utilizar jamás la fiscalización como un instrumento político, porque les voy a citar otro dato que pasa en nuestro estado. En nuestro estado el Congreso se conforma por mayoría de diputados de Morena. Ya es nuestro cuarto año que tenemos mayoría de diputados de Morena en el Congreso. ¿Y saben qué? Hemos sido los primeros en rechazar cuentas públicas de municipios que son gobernados por Morena, porque nosotros tenemos la convicción de que si las cosas no la están haciendo bien, vamos a señalar al que no la esté haciendo bien, porque esto no es un instrumento político, esto es un instrumento de revisión y de rendición de cuentas para la sociedad. Por eso los invito a sumarse, a hablar de este tema, porque es importante hablarlo antes de que se someta al Pleno esta iniciativa que pretenden presentar el grupo parlamentario de Morena aquí en el estado de Guanajuato, porque es importante que la sociedad se entere que ya no más se tiene que utilizar como herramienta política la cuenta pública y que tiene que haber transparencia y eficiencia, apegándose a la legalidad en todos los procesos. Aquí concluyo mi participación y quiero darle las gracias a todos y todas.